A ver, Camilo, ¿esto quiere decir que la época de Zedillo, de Fox, de Calderón es historia? Es historia. Se acabó aquel momento en que el punto de los derechos humanos se ponía sobre la mesa. Ojo, puede ser también, porque tú sabes que todo es plano especulativo con respecto a Cuba, que esto sea una tarea pendiente que le puso Obama a los dos. Organícenme la frontera porque me están armando un rollo grande. Hay un problema serio, evidente, de un constante goteo de cubanos en la frontera, transitando por todo el territorio mexicano y llegando a la frontera con los Estados Unidos. Y el otro aspecto es renovar una relación económica que nunca cuajó del todo. México le daba apoyos a Cuba en la ONU, cuando los gobiernos del PRI fundamentalmente, les daba soporte, los asistía emocionalmente. Yo, bueno, 72 años de PRI, casi todo, Sí, casi todo el tiempo. sí, casi México es el PRI, ¿no? Pero lo asombroso fue que la presencia económica mexicana nunca fue fuerte en Cuba. Nunca fue fuerte en estos 50 y tantos años. Y la razón fundamental, por supuesto, es que muchas de estas empresas, de estos grandes consorcios que podían asentarse en Cuba, tenían un componente norteamericano o una participación norteamericana y el embargo se los prohibía. A excepción de algún grupo hotelero que se arriesgó o de la compañía celular que Luis Miguel Niño de Rivera, se llamaba el inversionista, llevó en su momento y que comenzó, al final tuvo que abandonar también, no había una presencia mexicana. Bueno, ahora, si te estás arreglando con Estados Unidos, puede que yo pueda bailar. Ahora que hablas de ese arreglo con Estados Unidos, Jorge, hubo una época en que el castrismo tenía solamente un aliado diplomático, que era México. Era México, eso estaba clarísimo. Hoy día hay más aliados, hay un interés, la perspectiva ha cambiado y hay muchísimos países que están cortejando a La Habana. ¿Peña Nieto no se quiere quedar atrás? Bueno, yo creo que apoyo un poco la opinión de Camilo con respecto a que reúnanse, arréglenme el asunto de la frontera, porque y ahorita es un goteo, pero ya no es un goteo tan pequeño. Es decir, en los últimos meses han entrado 9,000 cubanos y están entrando y entrando y entrando para poder llegar a la frontera con Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, siempre, como tú lo has dicho, México ha tenido una relación a través del PRI, y ahora estamos gobernados por el PRI. Entonces, obviamente el regreso del PRI es renovar las relaciones con Cuba, porque México ha tenido por 113 años relaciones con Cuba. Siempre desde 1902 México ha tenido relaciones con Cuba estrechamente y siempre ha apoyado mucho de los movimientos, sobre todo el movimiento de la Revolución Cubana salió de México. Yendo al pasado, yo hablaba anteriormente de la época de Zedillo, de Fox y Calderón, que es historia que fue la que en cierta forma planteaba el tema de los derechos humanos. Ahora, López Portillo y Salinas de Gortari, ¿serían tal vez los presidentes mexicanos que mejor interactuaron con Fidel Castro? También es así que Carlos Salinas de Gortari vivió en Cuba, después de que salió y estuvo escondido en Cuba. No. Y López Portillo igual. Y López Portillo también. Yo creo que donde único se publicó Serpiente Emplumada, que era el libro de López Portillo. Sí, lo recuerdo. Era en Cuba, era casi obligatorio leerse, ¿cómo se llamaba Serpiente Emplumada? Hasta Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, había que leérselo casi como materia de... López Portillo fue muy querido en Cuba. A ver, siguiendo haciendo historia, yendo un poco al pasado, ¿existió ese compromiso de Cuba de no apoyar a guerrillas o procesos revolucionarios contra el PRI, que era el partido de poder? Seguro. No lo viste nunca. Inclusive usaron México como base de operaciones para meterse en otros lugares, pero jamás. El fenómeno zapatista ni siquiera responde a una planificación cubana. Que fue un fenómeno muy extraño. Exacto. Muy extraño. Ese era como el patio donde podían entrar, el único patio donde podían entrar. Eso jamás se tocó. Sin embargo, a partir del gobierno de Zedillo, en México empieza a hacer unas restricciones durísimas para que los cubanos no puedan viajar a Estados Unidos porque, perdóname, no es Zedillo, es Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Con el Tratado de Libre Comercio, una de las condiciones que le ponen es que frene el goteo, que en aquel momento también existía, no con los niveles de ahora, pero existía. Y empiezan a poner unas condiciones durísimas que hoy se mantienen, como permisos de gobernación, además de visa, una serie de requisitos, affidavits, para que los cubanos viajen. Pero es que ahora el fenómeno que está sucediendo ahora no responde a las restricciones que aún se mantienen por parte de México. Los cubanos están entrando ilegales a México y están pasando ilegalmente hasta la frontera. Hay un problema mucho más grave, que es cómo frenar la corrupción de los funcionarios locales mexicanos, de que no reciban la famosa mordida, no apliquen la famosa mordida y no dejen pasar este flujo. Es un fenómeno completamente distinto. A ver, Jorge, otro ángulo, el mexicano de a pie, el residente de a pie, ¿cómo ve esta crisis que hay con toda esta avalancha de cubanos que van a México con el fin de llegar a Estados Unidos?
Realmente, mira, en México la actitud de los eso trae además crimen organizado y toda una serie de problemas. La actitud de los mexicanos frente a los cubanos siempre ha sido de complacencia y de buena amistad, ¿no? Con respecto a los cárteles, también ha habido un poco más de control, porque hubo un momento en que llegaban los cubanos a Cancún, a lo que era Quintana Roo y Yucatán, y había problemas con los crímenes organizados, los secuestros, una serie de cosas. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2006, 2007. 2007, 2008. Es un fenómeno que se da con los balseros. Exactamente. Los lancheros. Que fue la época de las lanchas rápidas. ¿Eso es cuando salta la crisis de Robaina? Después, mucho después. Después, porque lo del problema de Robaina también fue con el gobernador de Quintana Roo. Y el dinero, pero ni dinero del narcotráfico. La Cancillería de La Habana se repara. Estamos hablando de 2006, 2008 más o menos. Entre 2006 y 2008 empiezan a aparecer unos lancheros rápidos contratados desde aquí de Miami que movían cubanos hacia Cancún, hacia Quintana Roo. Y el narcotráfico, que estaba mucho mejor organizado, llegó a competir por ese negocio y llegó a interferir y llegó a meterse y empiezan a haber hechos violentos. Bueno, esas lanchas desaparecieron en ese 2008 como tal porque se puso muy malo el ambiente. Y también tuvo que ver los secuestros de muchos cubanos que eran estacionados, que venían en las lanchas rápidas y eran estacionados en México con los familiares en Miami. Entonces había todo ese lío y ahora, actualmente yo siento que hay una como complacencia, entre comillas, con respecto al flujo de cubanos. Yo no sé los acuerdos a niveles diplomáticos que se están sucediendo, pero lo que sí está claro es de que hay una instrucción de parte de Obama de que controlen la frontera, ¿no? Porque esto ya no es un goteo. Es que antes es un flujo. Antes de esta reunión, la última referencia que tenemos es que inclusive le están dando un permiso de salir de la cárcel, un salvoconducto a los cubanos. Porque dése cuenta también el problema de México. Si empiezan a trancar a todos los cubanos que pasan, hay una superpoblación penal tremenda. No, y aparte no se le detiene. Antes, en la época de Calderón, se les detenía, se hablaba Cuba, se conocían como cubanos y se les deportaba a Cuba. Ahora no, ahora se les da salvoconducto y se les detiene y que sigan hacia la frontera de Estados Unidos. Con relación a lo que estaba diciendo Jorge, ¿qué puede cambiar a raíz de este encuentro que va a haber ahora en México con Raúl Castro? Puede cambiar la frontera, puede cambiar el control en la frontera sur de México, que es por donde entran todos. Es la frontera de Chiapas. Y que es la parte donde la tela metálica está rota completamente. Y eso, si tú controlas la sur, disminuye en el norte. El impacto se nota en el norte. Ellos no tienen que ir a fajarse al norte, donde tienen el narcotráfico, los problemas con los americanos, el contrabando. Eso no tienen que ir allí. La solución está en Chiapas. Está en cerrar abajo. Y enseguida, porque, repito, el flujo marítimo se ha disminuido a límites elementales. Mínimos. Y donde está la cosa es atravesar el monte. Que hay otra cosa. Hay muchos. El otro día estábamos viendo un video, uno de estos cayuqueros, de los que pasa a los ilegales por un río. Sí, el río Sochate. El cayuquero decía, no, esta es la Pascua de nosotros, los cubanos. Yo pasaba una familia, pasaba un tipo que llevaba un guacal de una cosa. Ahora estoy pasando 100 cubanos diarios y todo el mundo me paga. O sea, esto es un gran negocio. Y hay que estar temprano en la mañana porque cuando vienen todos, de 100 en 100, pues los movemos el mundo. El tráfico de personas crea también una serie de ganancias, pequeñas ganancias para negocios privados pequeños. Camilo, te agradezco que hayas estado aquí en el programa. Muchísimas gracias. Jorge, te pido que te quedes para el próximo segmento. Gracias, Camilo. Muy amable. Al regreso vamos a seguir hablando de México, que abre la puerta